Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Hola, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí desde Radio Claret Televisión Digital. Gracias por estar en sintonía. Yo estoy absolutamente preparada, ya estoy viendo las puertas abiertas de su casa para permitirnos entrar con la palabra. Y para los que no me conocen, soy Rosaura González Marcos y pertenezco a la Pastoral de Liturgia de aquí del Santuario Nacional del Corazón de María. Pero no estoy sola, así que esa puerta que ustedes están abierta, vamos a entrar con 3 personas más que no les llamo invitados porque son de esta casa. Así que les pido que se presenten porque hacia allá vamos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lidia Pollatos y formo parte de esta comunidad del Santuario Nacional Corazón de María. Gracias, Lidia. Mi nombre es Augusto NG, seglar claretiano y voluntario aquí en el santuario, también en otras actividades, específicamente en la oficina administrativa. Administrador fiel y solícito. Así que no es la primera vez que estoy aquí. Gracias por la invitación. Siempre que pueda, me gusta compartir la palabra con todos los que estamos aquí presentes y con ustedes, televidentes. Así que, bienvenidos. Bien, buenas noches. Gracias por dejarnos entrar en su casa. Gracias por dejarnos entrar ahí en su familia y ojalá les invitamos a participar con nosotros. Soy el padre Ismael Montero. Participo en esta comunidad del santuario. Así es, como ven, no son invitados, no son nuevas caras, pero sí estoy muy agradecida y contenta porque juntos vamos para su casa con la palabra. Como ustedes saben y los que son nuevos, que yo sé que se están conectando, hoy en el programa La Palabra en tu Casa escudriñamos, vivimos, gozamos el Evangelio del próximo domingo. Entonces, desde ya, usted busque su Biblia, aunque yo sé que la tiene lista, y nos corresponde el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del versículos 35 al 41. Recuerde que es el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Es importante que nos situemos en el contexto de este evangelio, porque es un evangelista que nos muestra a un Jesús en acción. No es difícil imaginarnos lo que él nos describe. Es fácilmente, como seres humanos de fe, católicos, para cualquier persona, imaginarnos lo que él nos describe en este texto. Antes de eso, quiero recordar rápidamente también el método que usamos para esto que hacemos aquí y cómo queremos entrar ustedes con la palabra de este evangelio. Y es el método de la Lectio Divina, que es el método que utilizamos en los talleres que hacemos los miércoles aquí en el santuario. Aprovecho para invitarlos y para los que ya van también, incentiven a familias, amigos, créanme por experiencia propia que la vida le va a cambiar. En pantalla ven el evangelio como les he enunciado, pero que se conoce como el de la tempestad calmada. No solamente en San Marcos, sino también en San Mateo y en San Lucas.
como ven, es un nombre que nos va a llevar y les aseguro que al final de este programa así nos vamos a sentir fortalecidos con este Evangelio. Como les venía diciendo, el método de la Lectio Divina. Usted ya está con su Biblia, ha ubicado el Evangelio y son 3 etapas. Hoy lo voy a decir rápido, pero me parece importante recalcarlo. Y es la primera etapa, que es la escucha. En esta etapa, esté tranquilo, venga el texto, visualice acciones, ambientes, escenas, frases, personajes que a usted le llama la atención, porque quizás lo que a mí me llame la atención a usted no es lo mismo, le está diciendo algo diferente, y díganoslo en el chat de YouTube, que lo vamos a valorar mucho. La segunda etapa viene el entender. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que hemos escudriñado en la primera parte, muy, digamos, directamente al texto, en esta parte sí entramos a analizar por qué se dio esto, en qué contexto, qué mensaje nos está dando, de acuerdo a cómo vamos intercambiando aquí en el programa y con ustedes en su casa. Y finalmente el encarnar, que es la etapa más sensible, hermosa, que entra a través de la piel y de nuestro corazón, porque lo que me dice a mí no es lo mismo que le dice a ninguno de nosotros. Cada situación de fe y que estamos viviendo junto al Señor nos los va a decir la palabra cuando culminemos este Evangelio. Entonces, viendo ya las etapas de la lección, vamos... Las llamamos las 3 ¿verdad? Para que no se nos olvide, ¿verdad? Así es. Escuchar, entender, encarnar. Exactamente. Son 3 E's que podemos practicar en casa, con cualquier texto, y siempre es fácil quedarse con esta... El escuchar es eso, es amar las palabras, lo que nos acaba de decir la coordinadora, ¿verdad? Rosaura, de ponerle atención a cada palabra, a cada verbo, hasta que nos sea familiar, hasta recomponer los personajes, lo que está pasando, ¿no? Sí, antes de continuar, como siempre, nos ponemos en presencia del Espíritu Santo, porque créanme que es el Espíritu el que nos guía a los que estamos aquí haciendo este servicio que también nos sirve a nosotros, pero contamos con el Espíritu Santo. Lidia, por favor, si nos ayudas con la oración. Espíritu Santo, ven y enséñanos a orar como se debe. Tú que conoces nuestras necesidades, danos fortaleza y luz. Tú que eres amor, enséñanos a perdonar y a querer a todas las personas. Tú que eres vida, alienta nuestra alegría y nuestra esperanza. Tú que eres la paz, haz que todos nos reconciliemos y construyamos juntos un mundo mejor. Amén. Amén. Bueno, ya en presencia del Espíritu, vamos a poner en pantalla algunas preguntas de la escucha. Estas preguntas surgen del taller que hemos hecho ayer, pero no es un cuadro definitivo, es decir, es como un inicio. Si usted, a medida que va con nosotros en la escucha, desea agregar alguna pregunta o algún aporte, hágalo. No se quede solo que son estas preguntas. Y me gustó mucho algo que dijo el padre Ismael, y es que este método nos sirve para cualquier texto en la Biblia y nos facilita la entrada a la palabra, que ese es el objetivo. Entonces, en las preguntas de la escucha tenemos dónde y en qué momento del día se desarrolla la escena descrita en el texto, qué hacía Jesús en la barca, cuál es la situación que provoca la reacción de todos los discípulos en medio de esta travesía, y qué acciones concretas ejecuta Jesús según el texto. Recordemos la tempestad calmada. También el día de hoy tenemos algo diferente y es una trivia con 3
preguntas. Las preguntas son de lo más sencilla y el objetivo de ello es que ustedes participen y estén pendientes con papel y lápiz. Y aquí es la primera pregunta de la trivia. Nombre que recibe el mar de Galilea. La primera, ¿será Gádara, será Naín o será Genezaret? Ahora, esto se va a hacer acreedor a unos libros de la editorial claretiana que son de mucha sustancia, pero no se me desenfoque de lo principal, que es la escucha del Evangelio. Y ya pasamos a la lectura del mismo, que nos ha contribuido un hermano, gracias Rodrigo Treyes, y que va a leer el Evangelio a través de un video, y nosotros aquí en el programa y ustedes en su casa. Lectura del Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, les dijo: pasemos a la otra orilla. Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un viento huracanado, las olas rompían contra la barca que se estaba llenando de agua. Él dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que muramos? Se levantó, increpó al viento y ordenó al lago: Calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria Señor Jesús. Gracias, Rodrigo, pero vamos a añadir el último párrafo que quedó, que queda hasta el 41. Entonces quedaron atemorizados y decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Con eso completamos el Evangelio. Ya me dicen que tenemos mensajes. Sí, es bueno que escuchen el texto con nosotros, que participen con nosotros, que les llama la atención. Sobre todo, fíjense, escuchen a Jesús. ¿Qué dice Jesús, ¿no? ¿Qué nos dice Jesús? Desde el principio de este texto algo nos dice Jesús y al final también nos dice algo muy importante. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? Ya se lo han preguntado y nos lo pueden escribir ahí. Adelante pues con los mensajes de saludo. Empiezo con los mensajes y entramos de una vez a las escenas del texto y a hacer la escucha, ya que hay 6 mensajes y se los agradezco. Lidia, si nos ayudas. Clara Grimaldo, buenas noches, en especial programa de la palabra en tu casa. Somos muy afortunados. Gracias, Clara. Gracias, Clara. Clarita dice: tenerles en nuestros hogares. Ok, Tania. Han abierto las puertas. Sí, están abriendo las puertas. Están abriendo las puertas. Amén, amén, dice Tania. Gracias, Tania. Janet, buenas noches. Buenas noches, Janet. Buenas noches, Janet. Clara, un día al atardecer, Jesús invita a los discípulos a ir a la orilla del lago. Exacto. Clara, después se desata un fuerte viento y las olas irrumpiendo contra la barca, mientras Jesús dormía en la popa. Muy bien, Clara. Bueno, veo que están escuchando el texto, así me gusta. Escuchando. Primero, escuchar, ¿verdad? Y así que nos pongan literalmente lo que sobre todo escucho de este texto, ¿verdad? Sí, le agradecemos mucho porque a los que nos abrieron ya su casa, porque esos saludos es que ya nos abrieron la casa, y hay algunas que, Clarita, te esperamos en el taller, pero no fuiste, pero hiciste la tarea porque ya entró, ¿no? Saludos, Clarita. Efectivamente, este evangelio es relativamente corto, pero es muy directo. Y vamos a empezar, pienso yo, valorando mucho el aporte de Clarita de inicia. ¿Cuándo se dan los hechos? Al atardecer.
de ese mismo día. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Pasemos a la otra orilla. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Efectivamente, había una multitud, Jesús estaba con los discípulos y él no consultó, él dijo, crucemos a la otra orilla. Y comentábamos ayer, esa barca no estaba solita, habían otras barcas. Y luego de eso, Jesús lo llevan tal como está. Esa frase es importante en la simbología de este evangelio. ¿Qué sucede cuando se adentra a navegar? Al atardecer, ¿qué sucede? Bueno, ahí se desata una tormenta, ¿verdad? Y eso desconcierta a los discípulos que están con Jesús. Y en tres cosas, ¿verdad? Un viento huracanado, ¿qué otra cosa? Además de un viento, Las olas entran a la barca. olas Y que el agua. rompían contra la la barca, traduce aquí. Gente. Y otra cosa que le pasaba a la barca, se estaba llenando de Agua. Tienen que escuchar bien las tres cosas, ¿verdad? De la tormenta. De la El tormenta. viento, las olas y el agua y el que agua. entra. Otra cosa que también es importante resaltar, que Jesús le dice, tome la barca, vamos en la barca y vamos a cruzar a la otra orilla. ¿Y qué hace Jesús en la barca? Se duerme ¿Dónde se duerme? en la popa, En la en la popa. parte de atrás, ¿verdad? Es como para empujarlos. Ayer el padre Ismael comentaba, Ya veremos luego a ver qué significa eso, ¿verdad? Pero es curioso que está dormido ahí atrás en la popa y no solo estaba dormido, parece que estaba bien acomodado porque Sí. tenía un almohada. cojín, ¿verdad? Encontró algo ahí donde poner la cabeza, donde reclinar la cabeza. El que nos dijo no tengo dónde reclinar la cabeza. mira. y también la simbología de que esa barca, y en aquel tiempo, o sea, él iba en la popa. Aquí está la proa y aquí está la popa. ¿Y qué había en la popa? Aunque él iba dormido, ahí es donde se acostumbra que está el timonel supuestamente de la barca, ¿no? Así que mucha atención a eso. Él iba dormido en un cabezal. O sea, quizás en otros pasajes bíblicos de los evangelios hemos leído a Jesús que está en una barca, pero está de pie enseñando a los discípulos. Aquí él fue a dormir. Él iba tranquilo, ¿no? Y cuando los discípulos, cuando sucede esto que acabamos de ver en esa escena que el Padre menciona de que no solo es el viento, sino que el agua, como decimos ahora, la barca se está haciendo de agua, ¿no? ¿Qué hacen los discípulos? Despiertan a Jesús. Lo despertaron. ¿Y qué dos acciones vemos en Jesús, Lidia? Bueno, ellos, temerosos, les decían, ¿quieres que nos muramos? Y lo despiertan. Sí, es importante escuchar la oración de ellos, podríamos Sí. decir, el grito de ellos. El grito. Maestro, ¿no te importa que muera. naufraguemos, que nos muramos, que nos hundamos? Y Jesús, Temor de la muerte, ¿verdad? Sí. sí. Más que nada. Y Jesús, ¿qué hace primero? Estamos en la escucha. Recuerden que les dije a ustedes en su casa, aquí no analicemos mucho porque esto no es un método científico aquí tenemos que ir directo. Jesús, ¿qué hace después que los despiertan, que estaba plácidamente dormido? Se levanta. Y se dirige. Se levantó. Se levanta. Y encrespa a la tormenta, como dice, calla. a la fuerza A de la la fuerza. naturaleza. Se dirige primero a las fuerzas de la naturaleza y después a los discípulos. Son dos acciones que tenemos que tener en cuenta para el entender, ¿no? Y finalmente, cuando Jesús hace esas dos acciones, ¿cómo reaccionan los discípulos? Discípulos que han venido de parábolas, de enseñanzas, de ejemplo con Jesús, ¿cómo quedaron ellos? Quedaron con miedo, más que nada, Sí. porque decían, ¿quién es este que hasta el viento
Le obedece. O sea, quedaron desconcertados por la acción de Jesús. Una frase que hemos escuchado similar o parecida en otros pasajes de la Biblia, donde incluso cuando Jesús muere en la cruz, que el centurión dice, en verdad era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, no sé si queremos agregar algo más aquí porque hay mensaje. Vamos a ver si los que en la casa en que estamos nos están señalando alguna pregunta, alguna duda o algún aporte. Tania dice, buenas noches, me retroalimento de la palabra del Señor, agradecida por esta invitación. Gracias Tania. Janet, aparece la tormenta. Así es. Janet, muchas olas que golpeaban a la barca se estarían moviendo demasiado fuerte y esto causaba miedo y temor en los discípulos. Correcto. Así es, Janet. Tania, las olas entran a la barca. Janet, nuevamente Jesús estaba demasiado relajado. Dormido. Dormido. Rubiela, en sintonía. Gracias, Rubiela. Angélica, buenas noches. Buenas noches. Saludos. A Angélica, saludos. Y a Rubiela, aprovecho para felicitarla que fue abuela ayer. Así que felicidades y bendiciones también. Bueno, Angélica dormía, dice, sobre un cojín. Sobre un cojín. Yo recuerdo mucho porque, y en esto, a veces el padre Julio dice que no, Jesús siempre iba, se cansaba, pero comía bien. Y ayer decían, bueno, es que había comido y estaba descansando. Pero realmente tiene la simbología, porque preguntábamos, bueno, ¿por qué Jesús iba tan tranquilo en el atardecer? Y los discípulos que iban sabiendo ya muchas cosas en el camino, en ese ministerio que iba haciendo Jesús, porque entraron en ese miedo. Pero eso lo vamos a ver en el entender. Entonces yo creo que estamos preparados. Clarita, hay un mensaje de Clarita. Sí, los apóstoles nerviosos despiertan a Jesús y le decían, maestro, ¿no te importa que nos hundimos? Exacto. Janet, y Jesús tomó acción directa contra la naturaleza. Así es. Clara, él se despertó y reprendió al viento. Qué bueno, vamos repasando el texto, ¿verdad? Sí, y Clara, inmediatamente el viento cesó y sobrevino una calma. Angélica, él se levantó, reprendió al mar. Jesús le dijo, porque tenían tanto miedo, la falta de fe. Así es. Rubiela, jaja, gracias, bendecida. Bueno, yo creo que la abuela. Les agradecemos. Bueno, y también es muy importante escuchar cómo acabó este texto, ¿verdad? Ya lo han dicho, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué son tan cobardes? Dice Jesús, aún no tienen fe. Y la pregunta que se hacen la gente, ¿verdad? Llenos de temor se decían unos a otros. ¿Qué se decían? Porque esta pregunta va a ser muy importante. ¿Qué se preguntaba la gente? ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedece. ¿Quién es este, verdad? Bueno, yo creo que estamos preparados para la siguiente etapa, pero recuerden la pregunta número 1. Nombre que recibe el mar de Galilea, Gadara, Naín o Genezaret. Usted escúchenos y vaya atento en eso, que hay unos buenos libros para su crecimiento en la fe. Bueno, entrando en el entender, también como en el escucha tenemos unas preguntas de guía. ¿Cuál es la simbología de la barca y el mar de Galilea en el ministerio de Jesús, que es proclamar el reino de Dios? Los discípulos ruegan o reclaman a Jesús. ¿Cómo se relaciona el miedo y la fe? ¿Cuál es el sentir de los discípulos cuando Jesús calma la tempestad? Así que vamos ahora a poner también la segunda pregunta de la trivia. Antes de entrar al entender, apenas Controles la tenga, si no, empezamos a la etapa del entender. Ahí está la pregunta y es facilísima. En la barca Jesús iba en la proa, en el medio de la barca
o en la popa. Ya eso ha sido contestado aquí, así que fíjense que se lo estamos poniendo todo fácil para que se enfoquen ahora en el entender. Entonces entramos en materia, aquí. Este evangelio, ayer decíamos, Padre, que la simbología, es que es una catequesis y realmente nos lleva a una escena de la vida de Jesús que nos cambió la vida a nosotros hoy, que es su entrega hacia la muerte, la resurrección, pero esa entrega y ese ser que se hizo humano para salvarnos, ¿no? Sí, es muy importante eso, y es importante ahora caer en la cuenta de un cambio. También lo hablábamos ayer, se lo pregunto, ¿verdad? A ver si se acuerdan ahí Lidia y tal, o lo quieren comentar. Está habiendo un cambio ahora en la lectura del Evangelio. Hasta ahora, ¿qué ha estado haciendo Jesús y qué va a hacer a partir de ahora? Si ustedes tienen la Biblia ahí, fíjense qué ha estado haciendo Jesús hasta ahora, lo anterior que era, y de qué nos hablaba. Lo hemos visto estos domingos atrás también. Jesús estaba enseñando a través de parábolas. Estaba enseñando, maestro, parábolas, ¿y sobre qué enseñaba? Sobre el reino de Dios. Y el reino, pues, y las parábolas. A partir de ahora, ¿qué va a ser? El reino en acciones. Ya no va a ser va a enseñar, pero actuando, con signos, con milagros, solemos decir, ¿no? Pero van a ser signos, y si usted se fija en su evangelio, vea lo siguiente, y ya Jesús no va a hacer una serie de milagros que vienen después. Va a actuar como el reino, ¿eh? Entonces, este cambio es importante, y en este cambio, esta primera escena, este primer signo, y ya nos decía Rosaura ahora la importancia de este signo, que nos va a recordar un poco la Pascua, un Jesús, por eso aparece dormido, que luego se levanta, es el que da la vida, el que pasa por la muerte y se va a levantar, como el primer signo. Y este signo que nos ponen, pues ya es como un adelanto de lo que va a venir después de la muerte y de la resurrección, ¿verdad? Entonces tiene una profundidad muy grande, ¿verdad? También hablábamos ayer de las primeras comunidades, o sea, en este momento, y se lo conversaba el señor Augusto, que si usted nos puede aportar en esta parte. Bueno, las primeras comunidades, este evangelio se escribió mucho después, ¿no? Como en los años 60, que es el primero de los evangelios que se escribió, pero fueron bastantes años después, sí, como 30 años. Aunque lo tienen como el tercer evangelio en la Biblia, es el primero que se escribió. Y no le han dado tanta importancia a Marcos hasta reciente, ¿verdad? Le dan más importancia al de Mateo y al de Lucas y de Juan. Sí, tal vez porque es muy breve, muy tajante a veces, y falta muchas cosas de la fe, ¿verdad? Nos faltan como muchos elementos. A nosotros nos gusta más Lucas, Mateo, que dice llama más cosas, detallado. Este es como muy seco y muy muy es directo, el primero, como ¿verdad? periodista, como periodista, sí. ¿verdad? Pero es interesante porque al ser el primero nos acerca más un poco a la realidad, como pudo ser también. Yo lo veo como una narrativa muy directa, o sea, no nos deja lugar a la imaginación realmente. De repente, humanamente podemos preguntarnos, y nos preguntamos, y falta este elemento, y qué era lo que había alrededor. Y ayer en el taller, y lo hemos dicho muchas veces, compartiendo el taller, ¿verdad, Padre Ismael?, de que esto lo vemos con el Espíritu. Esto lo tenemos que ver con una visión de personas de fe, que hemos sido bautizados, que conocemos la palabra y que también recibimos los evangelios ya escritos. O sea, nosotros no somos los que estábamos en esa época. La tenemos, diríamos así, un poco más fácil, aunque a veces nos cuesta o nos complicamos tratando de entender buscarle, como quien dice, aquí me tiene que decir todo, como si fuera un libro histórico, una bibliografía, ¿no? Entonces, entrando en el entender, por ejemplo, uno de los símbolos es el atardecer, que es casi un anochecer, entrar al mar. Y conversábamos ayer lo que significa la simbología del mar per se. Y no es que ahora pensemos que el mar es malo o no, sino que
el símbolo del mar en un atardecer implica, hombre, falta de certeza, incertidumbre, la oscuridad. Ya la noche, noche, terrible. Y en el mar, y el simbolismo que tenía el mar entonces, que era lo desconocido, el mal estaba ahí, venía del fondo del mar, que no se sabía de dónde salían las cosas, venían del mar, ¿verdad? Entonces es todo un símbolo de enfrentarse a las situaciones difíciles, a la tormenta que decían ahí al principio. Como algo incierto, que no conocemos. Y ayer lo comentamos, que el mar de Galilea, llamado también de Genezaret, Jesús hizo tanto, incluso como comenté al inicio, hay textos que dicen Jesús estaba a la orilla del mar y tal cosa, pero en este evangelio, Lidia, ¿qué tú nos puedes aportar de, por ejemplo, por qué Jesús los llevó a la barca a cruzar a la otra orilla? ¿Cuál es la simbología de la barca para nosotros hoy día? ¿Qué podemos sacar? Porque nos dice mucho. Ok, yo entiendo y interpreto que cuando dice nos vamos a la otra orilla, como decía bien el padre Ismael, vamos a la acción. O sea, ya hemos aprendido con Jesús a través de sus parábolas, de lo que nos dice, pero ahora Él quiere que nos pongamos en acción. Y obviamente cuando vamos a accionar, vamos a tener dificultades, vamos a tener tormentas, vamos a tener desafíos. Entonces, fracasos. Ahí es donde demostramos, ¿verdad?, que estamos junto a Jesús, junto al Maestro, todo lo que nos ha enseñado. Ahora, ¿cómo podemos ponerlo en práctica? Y esa barca, lo que es la comunidad, la iglesia, quiere decir, dentro de este mar agitado, ¿verdad? No podemos ver todos los problemas que hay en el mundo, todo lo que nos hace temeroso de afrontar, de cruzar ese mar para llegar a la otra orilla, para ir proclamando el reino de Dios. No quedarse en un solo lugar. Jesús era itinerante. ¿Y ustedes qué piensan, los que nos están escuchando? Porque la invitación de Jesús es pasemos a la otra orilla. Tiene una fuerza especial. ¿A qué orilla tenemos que pasar? ¿Qué significará? Ya nos han dicho algo muy bonito, ¿no? Pasar de estamos tranquilos, sentados en las enseñanzas, ahora vayamos a la vida, a la acción, a los problemas de cada día, y ahí, o vayamos a la muerte de Jesús. ¿Verdad? Jesús está dormido, vayamos a la muerte de Jesús, ¿y ahora qué? Es la orilla de la fe, ¿verdad? Que nos lo va a decir al final, tengan fe, pasar también a la orilla del estar tranquilos y tal, a decir, ahora vivo desde la fe, de la confianza, ¿verdad? Pasar a la orilla de la confianza también, ¿verdad? Sí, creo que ¿Y ustedes tenemos... qué opinan? Ahí nos lo ponen. Y también lo de las barcas, ojo, aparece la barca, pero aparecen otras barcas. Hacen alusión a las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? No era solo una, eran varias. Está una donde está Jesús, pero hay más barcas, ¿verdad? Ahí tenemos a Clara Grimaldo. Dice, Jesús le dijo por qué tenían miedo. Clarita, sorprendido, les dijo, ¿aún no tienen fe? Cristina, en sintonía. Gracias, saludos, Cristina. Gracias. Con la puerta abierta. Sí, Janiet. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Y seguimos en la escucha, ¿verdad? Y repitiendo el texto, qué bueno. Pero todos se quedaron espantados y se decían, ¿quién es este? Al mar de Galilea se le decía Kineret. Ya sabe mucho aquí. Cristina, buenas noches. Saludos, Cristina. Gracias, Cristina. Buenas noches. Clarita, ¿por qué hasta el viento y el mar obedecen? Mariela, buenas noches. Rubiela está respondiendo la trivia. Bueno, vamos a ver si estás atenta. Jesús dormido en la proa.
Jesús estaba en la popa. Janet vino al taller. Buenas noches, Gloria. Buenas noches, hermano, Gloria. Saludos, dice. Saludos. Diani, buenas noches, saludos, bendiciones. Igualmente, Diani. Marcos es directo. Va al grano, ¿verdad, Gloria? Ok, Clara, el mar da temor e incertidumbre. Así es, Clara. Clara, por eso sintieron miedo los apóstoles. Y Clara, y nosotros también a veces tenemos esos momentos en momentos de tribulación. Así es. Delvis, saludos hermanos, gracias por su servicio de compartir la palabra en su casa. Tania, a veces me pasa que tengo que leer el texto varias veces para poder entender. Así es, Tania. Escucharlo bien. Janet, la barca es la comunidad y puede interpretarse como un viaje, transformación, renovación. Gracias, Janet. Clara, sentimos falta de fe y esperanza. La otra orilla. Ajá. Tania, tenemos que vivir con fe aunque a veces la perdamos. Bueno, muchísimas gracias a todos porque estamos en muchas casas, así que eso nos llena de gran satisfacción. El Espíritu Santo está aquí haciendo su labor y gracias que nos ayudan a nosotros también. Quiero decirles algo de que recuerden que en la trivia vaya a las respuestas que están disponibles, o sea que hay otros nombres, pero todavía hay chance antes de que termine el programa porque usted tiene que coger la respuesta que se le presentó. Antes de pasar a la siguiente etapa, no quiero dejar de mencionar un tema muy importante, una frase muy importante de Marcos, y es que como este evangelio comentamos que está en Mateo y Lucas, en Lucas los discípulos se dirigen a Jesús así: Maestro, maestro, nos hundimos. Entonces, imaginémonos nosotros en la barca llenándonos de agua, sacando el agua, y yo no sé si ellos estaban sacando el agua, Padre, porque fueron a buscar a Jesús, y yo me imagino, bueno, Jesús, ¿por qué no le dijo, ya están sacando el agua? Porque yo creo que si empiezan nos sucede eso hoy, que es como Marcos me lleva, yo diría, ya deberían estar, no, ellos fueron, ¿y cómo fueron? Pero miren cómo dice Lucas: Maestro, maestro, nos hundimos. Yo me imagino desesperado. Pero en Mateo dice: sálvanos, Señor, nos hundimos. ¿Y cómo dice Marcos? Dice: ¿quieres? No te importa. ¿Quieres que nos ahoguemos? O sea, es una expresión fuerte de los discípulos. De hecho, es la diferencia con los otros dos evangelios, porque sí terminan igual. ¿Quién es este que vence al viento y al mar, o que el viento y el mar le hacen caso? Pero esa sí es la diferencia de cómo se dirige. Y eso lo vamos a ver en el encarnar, porque hay una pregunta que yo voy a hacer y sé que todos vamos a tener diferentes experiencias y va a depender de nuestros momentos en la vida, cómo nosotros nos dirigimos a Jesús en medio de la tormenta. Nosotros podemos decir: ay, sí, yo voy a estar calma y decir, Señor, pero no, eso a veces depende, somos humanos, pero Dios nos quiere humanos. Y ese poder de Dios allí, a mí también me llama mucho la atención, de que si Él estaba dormido y Él lo despiertan, Él no se dirige directamente a los discípulos, Él se dirige a las fuerzas de la naturaleza, porque Él sabe quién es su Padre, Él sabe que ese no era su final, Él sabe que su final venía después. Por eso es que Él iba dormido tranquilo. La sorpresa es, y no es la primera vez que los discípulos dudan, y como yo digo, eso me da también a mí una esperanza, porque eso me dice, Jesús me quiere con mis debilidades, pero me dice también que ponga de mi parte. O sea, que yo estoy aquí, pero no te olvides de que estoy aquí, ¿no? Entonces, vamos a entrar en la etapa del silencio. Para ello tenemos una canción al corazón de Jesús, y en este momento lo que los llama a ustedes en su casa y nosotros aquí es que aprovechemos este momento para entrar en el encarnar, que recuerden que es la etapa más personal y que vivámoslas como nos sale en el Espíritu en este momento.
de Jesús, abismo de amor, corazón de Jesús, que enciendes mi alma, fuego y luz, abrazo de Dios, confío en ti, me abrazo a ti, espero en ti, me uno a ti. Corazón de Jesús, camino de vida, pan y Dios, consuelo de amor. Corazón de Jesús, en la Eucaristía me rindo a ti en adoración, confío en ti, me abrazo a ti, espero en ti, me uno a ti. Corazón de Jesús, no mires mis faltas. Corazón de Jesús, santifícame. Corazón de Jesús, lleno de ternura. Corazón de Jesús, abrázame. Confío en ti, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Bueno, espero que esta canción les haya llegado al corazón, que el corazón de Jesús haya entrado como ha entrado en nosotros. Y es un momento en verdad muy hermoso, para mí es muy sensible este momento en los talleres también. Y tenemos algunas preguntas para enmarcarnos en la etapa. ¿A qué tormentas nos enfrentamos hoy y cómo reaccionamos? ¿Cómo nos dirigimos a Jesús en medio de ellas? ¿Cuál es nuestra barca hoy día? ¿A qué me voy a comprometer con Jesús? Recuerde que esto, si a usted le llega personal, nos agradaría mucho cómo le está llegando esta palabra y cómo usted la encarna. Yo quisiera empezar, Lidia, con la primera. Ayer hablamos de algunas tormentas colectivas o individuales, pero en verdad somos cristianos, somos bautizados, estamos en un camino de la fe, pero eso implica que caminamos expuestos o no expuestos. ¿Cuál es la diferencia de saber que estamos expuestos a tormentas, pero a no tener un miedo, o mejor dicho, administrar el miedo, porque siempre vamos a tener tormentas? ¿Cuáles son esas tormentas entonces? ¿Cómo lo ves? En nuestra vida diaria vamos a tener muchas tormentas. Pueden ser situaciones familiares, la pérdida de un ser querido, como pasó en pandemia, ¿verdad?, que perdimos muchos seres queridos. Puede ser una enfermedad, puede ser dificultades en el hogar, con la pareja, con el esposo, con los hijos. Las tormentas están allí en el día a día, pero es cómo nosotros enfrentamos esa tormenta y con quién la enfrentamos. No estamos solos, Jesús está con nosotros. Tenemos una comunidad con nosotros que nos apoya, que nos da esa fuerza a través de la palabra, el Evangelio. Entonces, es simplemente no solamente quedarnos en la situación, en la tormenta, sino, como dice Jesús, encararla con valentía, aunque tengamos humanamente los miedos, el temor, pero
saber que de cada situación podemos aprender, podemos mejorar, podemos transformar, ¿verdad? Y ser más fuerte para seguir caminando junto a Jesús. Claro que sí, muy bonito. Y hay la relación entre el miedo y la fe. La antítesis de la fe es dejarnos llevar por el miedo. Pero definitivamente las tempestades, las tormentas, nosotros no la podemos prever, pero es diferente enfrentarnos a ella, Padre, sabiendo que tenemos a Jesús, con nuestra fe. Despertar a Jesús. Es que le llevamos dormido muchas veces, ¿verdad? Yo ahora, sobre todo lo que decía es, Señor, mantente despierto en mi vida, ¿verdad? Porque sí, cuando Él está dormido, le pasaba a los discípulos también, nos hacemos los protagonistas. Ellos sabían del mar, ellos sabían de barcas y son protagonistas, y entonces se olvidaron que era Jesús el que está guiando la barca, ¿no? Y no, me pasa a mí en la vida a veces también la responsabilidad, te creen que todo depende de ti, te olvidas, tienes dormido a Jesús y cuando te vienen los problemas, pues uno no puede menos que gritar y decir, Jesús, despierta, porque esto no puedo con ello, ¿no? Y es lo que les pasó a los discípulos ante la muerte de Jesús, ¿no? Donde tenían dormido y hasta que le experimentaron vivo, levantado otra vez, más fuerte que el viento y que la tempestad, empezaron a tener fuerzas otra vez para la misión, para la actividad, ¿no? Entonces despertar a Jesús en nuestra vida, ¿no? Que esté vivo, que esté despierto, que no sea solo una doctrina, una teoría, ¿no? Me agarro de eso que dice el Padre, porque cuando yo preparé esto para el taller y para este programa, yo dije, ¿y cuántas veces no he escuchado este evangelio? Sea en Mateo o en Lucas. Y yo dije, lo voy a pasar, lo voy a tener, es que lo voy a tener al lado para que no desesperarme y leerlo y me va a llenar, nos va a llenar, tengámoslos. Y así habrá otras palabras que acudimos a veces a desesperación y tenemos aquí la herramienta, pero no nos podemos quedar solamente en la oración, en la palabra, que son herramientas de fortaleza. Le pregunto yo a Augusto, ¿cómo seglar esa barca? ¿Estamos conscientes que tenemos esa barca? La mayoría de nosotros sí. A veces quizá nos bajamos de la barca, pero yo creo que siempre nos recoge la comunidad. Así es. Pero usted cómo seglar ese camino hacia donde va la barca, porque no es treparnos en la barca e ir a navegar por navegar. No, la barca es la comunidad que tiene una meta, ¿verdad? Y esa meta una misión. Es la misión, ¿verdad?, de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? ¿A dónde queremos ir en esa barca? Como decía el padre Ismael, estamos dispuestos a ir a la otra orilla o nos quedamos rezagados en una barca segura. Así es. Y no confrontar lo que nos espera allá afuera, ¿verdad? Exacto. Salir de la zona de confort. Exacto. O sea, saber que llegar a la otra orilla no es que vamos a tirarnos ahí, es que tenemos algo que hacer. Dios nos llama a... Responsabilidades que hay, enfrentarse de lo que venga y ahí tener la confianza, esa confianza en Dios, en que Él es todo, y la falta de fe es por la pérdida de esa confianza, de no llevar contigo y tener ¿cómo te digo?, la vista, la mirada en Jesús. A veces nos desfiamos de esa mirada, vemos todo lo de alrededor que nos aparta, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos que volver esa mirada a Jesús. Sí, que son grandes las olas, son grandes los problemas, sí, son grandes fuertes los vientos. Ver a Jesús, si le tenemos dormido en nuestra vida, ¿verdad?, nos pueden. Así es. La duda. Y antes de ir a unos mensajes, algo importante, como barca, como iglesia, que es nuestra barca,
tenemos que trabajar unidos, porque se hablaba de que hoy día la iglesia está sujeta a embates, críticas, siempre estuvo, y en la historia de Jesús lo vemos. Se enfrentaba a los escribas, a las personas muy doctas que no creían que lo que él hacía, igual hoy, pero ahí es donde tenemos que estar unidos, en cada una de las pastorales o el servicio que hacemos, tenemos que estar unidos y tenemos que estar claros que tenemos una barca, pero también, y hoy decía en la Eucaristía el Padre Samuel, que fue la primera misa que hizo aquí en el santuario, él decía, si nosotros mismos, si nosotros mismos, me encantó la Eucaristía, no nos conocemos y no hacemos entronizar a Jesús en nosotros, es el primer paso para salir de nosotros, hacer lo que Jesús nos llama, ¿no? Y fíjense que dijo algo, Padre, que yo lo traía aquí, y lo dijo, identifiquemos las cosas malas que nos alejan de Jesús, y aquí yo lo tengo, que esas son las cosas que nos generan miedo, inseguridad e incerteza, y que frente a las tormentas, como dice el Padre, o Jesús está dormido o desaparece, y eso es lo que no tenemos que hacer. Me dice Controles que tenemos mensajes, así que vamos a ver qué nos dicen las casas donde estamos. Mariela, atinado tema. Gracias, Mariela. Janet, las pruebas que atravesamos nos acercan más a Dios y sus buenos propósitos para nuestra vida. A nadie le gustan los tiempos turbulentos, pero hasta que lleguemos al cielo serán parte de nuestra vida. Gracias. Clara, el Señor nos motiva siempre a abandonarnos al poder de fe, lo que es de todo, fe. De fe. de fe, todas las circunstancias ante la adversidad. Cristina, santo cielo, qué hermoso. Gracias. Gracias, Cristina. Jesús, reflexionando un poco sobre Jesús durmiendo, puedo también ser símbolo de nuestra propia fe dormida, pero que cuando despierta vuelve y nos tranquiliza, porque regresa esa paz que solo Jesús da. Gracias, Jesús. Muy bonita la reflexión. Mariela, amén. Hermoso. Muy bonita. Janet, para confiar en Dios en la tormenta y encontrar descanso en medio de ella, elige confiar en el Señor con todo tu corazón. Gracias, bonito, Janet. Gracias, Janet. Muy lindo. Janet, trata de apoyarte en tu propio entendimiento para concentrarte en Jesús, en lugar de todo el mal que sucede a tu alrededor, su palabra, su promesa, su presencia en tu vida, el silencio y adoración. Qué bonito, Janet, gracias. Clara, abandonarnos al poder de la fe ante las tormentas Así es. y fuerzas del mal que siempre nos acechan. Que Jesús nos mostró dejarnos solos. No estamos solos, dice Clara. No. La tormenta que llevamos muchas veces, que vamos sin dejar que el Señor sea el que dirija nuestra barca, y es allí donde nos sentimos ahogados y con temor. Gracias, Rubiela. Él despierta siempre ante nuestra tribulación, Clara. No quedarnos solos en la barca, Él nos acompaña. En la vida siempre habrán tormentas, una más duras que otra, pero tenemos a Jesús con nosotros mientras no perdamos la fe. Así es, Tania, gracias. Gracias, Tania. Amén, amigas. Saludos, Cristina, te esperamos en el taller. Bueno, antes ya se nos va el tiempo, padre. Muy rápido. La tormenta, la barca, ya se calmó la tormenta y ya vamos llegando a la otra orilla, tenemos que seguir la misión, ¿no? Pero yo quiero saber, aquí no es la mano inocente, sino el control inocente, si hay ganadores de alguna trivia que nos los digan. No sé si nos los pueden decir antes de la oración final y la despedida. Sí, tenemos que mostrar los libros que están aquí, ¿no? A ver si nos dice la Junta Nacional de los libros. Dame los otros. La Junta Nacional de esta trivia es las mentes inocentes que están en los controles y que permiten este programa. A ver, si me dicen quién se ganó el primero. Sí, bueno, el primer premio es un libro que dice 365 días ante el Sagrario de Jesús nos espera. Ya Controles está haciendo
el audito de los votos, ¿no? Tengan fe que es transparente. El segundo es un libro maravilloso, Los 5 minutos de San Antonio María Claret. Y el tercero para mí es la joya de la corona, que es la autobiografía de San Antonio María Claret. Estas hermosas palabras, y que es de Editorial Claretianas, nuestros guías, va a estar en la oficina disponible. Yo los voy a dejar en la oficina para cuando nos informen los ganadores, que espero que sea antes que ya termine. Antes de irnos, yo quisiera que si Lidia, el señor NG, nos pueden dar una reflexión sobre este evangelio que, como dije al principio, es hermoso, es una catequesis, pero es actual, es actual. Nosotros tenemos todas las herramientas y no podemos dejar que se duerma Jesús, como dice el Padre. ¿Qué nos dices, Lidia? Yo aquí tengo una oración cortita. Padre, dame la valentía de pedir tu ayuda y protección. Mis miedos no me pueden paralizar, solo confiar aunque pase por tempestades. Tú moras en mí y con calma podré entender el porqué de cada situación, que nos ayuda a transformar nuestro espíritu y nos da la fuerza para seguir adelante. Amén, muy bonito. Ya que solo confiando en Jesús nos fortalece en la fe para afrontar esas tormentas. Sí, confiar. Padre Ismael. Gracias, Señor, porque me ayudas a experimentar siempre tu presencia en medio de las dificultades, a pasar a la otra orilla, que es la orilla de la fe, a mantenerte despierto en mi vida. Así es. Yo pienso que comprometernos a ser más perseverantes, a salir de quizás de cosas muy teóricas, o de pensar que con participar en una pastoral, que es bueno. Y créanme, todas personas que nos han abierto su casa, que hemos visto que no vienen al taller, porque quizás no conocen del taller, los invitamos. Cuando uno inicia en esto, uno se da cuenta que el Espíritu actúa y nos lleva a otras actividades, a compartir con hermanos, y de repente allí es donde nosotros y ustedes pueden hacer la misión, Padre, encontrarnos a alguien que necesita, que está pasando por un momento de enfermedad, de muerte de un familiar, o sencillamente de soledad, porque también esa es una enfermedad. Y he escuchado que dicen, bueno, los mayores, se abandonan los mayores, pero también hay mucha juventud, quizás en un círculo de cristal, dicen que por la tecnología, pero también es quizás por el mundo tan rápido que llevamos, que los padres tienen que trabajar y quedan solos. Entonces, en comunidad podemos detectar, podemos percibir las necesidades. San Antonio María Claret, que es nuestro guía, y aquí tenemos la literatura y usted puede buscarlo, hacia dónde. No es solo ir a ayudar al que está tranquilo, no, la necesidad. Y esa es la zona de confort que nosotros tenemos que soltar, porque ¿dónde está la necesidad? Donde hay dolor, donde hay pobreza, donde hay sufrimiento, y ahí es donde yo me tengo que entregar. Entonces, a veces, Padre, no es fácil saber que hacia esa orilla es que yo voy. Yo creo que como corolario de este evangelio, para mí me queda eso: Señor, dame valor, porque sé que lo que me toca hacer no es fácil y no quiero darme la vuelta frente a situaciones de sufrimiento y de dolor. Quiero crecer en eso y saber de que Jesús está allí. Es ponerse en el lugar de Jesús, levantarse y calmar, ¿verdad? Aportar hoy lo que aportó Jesús en aquella barca entonces, y aportarlo también en nuestros ambientes, ¿no? Bueno, ¿qué se ganó Janet? Dice que Janet Tejera es una de las ganadoras. ¿Qué se ganó Janet? Bueno, Janet
te ganaste la autobiografía de San Antonio María Claret porque fuiste la única que respondió de las trivias. Así que felicidades, Janet. Correcto, respondió correcto, me dice el jurado, de transparente y objetivo, porque nosotros estamos en un estudio y ellos allá detrás de la. Muchas gracias, Amir. Y bueno, vamos a la oración final y dándole gracias a ustedes por estar con nosotros y abrirnos la puerta de su casa. Gracias. Corazón de Jesús, desbórdate en nuestras almas, especialmente para nosotros, pobres pecadores, que podamos comprender y sentir tu gran amor, que eres el mejor de los padres, que nunca te separas de nosotros y permite que tu sangre preciosa fluya en nuestros corazones como una fuente llena de misericordia. Danos valor para cumplir tu misión con perseverancia y fortaleza. Amén. 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 Bueno, Janet, como tú quieras, te dejamos el premio a la oficina o ven al taller de Lectio Divina. Así que muchas gracias por dejarnos entrar en su casa. Bendiciones y que esta palabra les quede y se multiplique en su corazón. Y gracias a quienes nos acompañaron. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas que noches. descansen. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.